Tome su lugar, por favor. En las últimas décadas ha habido un malestar creciente. Esto es algo que ha ido más y más, esta molestia en muchos cristianos, muchos grupos cristianos. ¿Respecto a qué, hermanos? A la desenfrenada corrupción moral que vive en cada sociedad de diferentes países, hermanos. En muchas sociedades, especialmente Europa, que va adelantada en corrupción moral, ojo, hermanos, en una corrupción moral nos lleva ventaja y ojalá se quede así. Bueno, no hago mal en decir eso. Es muy lamentable cómo se corrompen cada vez más las sociedades, los gobiernos. Y esto ha generado una preocupación por la influencia de la tolerancia que hoy se busca en estas mismas sociedades. Porque la sociedad dice es que tenemos que ser tolerantes, y esta tolerancia es la que ha permitido y abierto puertas para todo lo que hoy vemos como una generación y como una sociedad cada vez corrupta o afectada o corrompida moralmente. Este tipo de tolerancia defiende el pecado. Las generaciones de hoy y muchos de nuestros hijos o adolescentes en muchos momentos quizá le van a cuestionar a usted y dice, pero mamá, es que pues tenemos que pues tolerarlos o qué podemos hacer, no. Finalmente son personas. Esta sociedad también ha buscado defender el pecado y por lo tanto entonces muchos grupos han buscado hacer esfuerzos. La iglesia está buscando un cambio moral a través de un activismo político, a través de exponer este problema en medios de comunicación y también se han conformado asociaciones, grupos de presión social. Muchos evangélicos ven la promoción de valores cristianos, la enseñanza moral en las escuelas, la introducción de proyectos políticos que puedan darle vuelta a esta vida moral tan corrompida, y esto se ha convertido en una prioridad para muchos creyentes. Y debido a que esta moralidad social también forma parte de la de la agenda o de las actividades del cristianismo, pero de un cristianismo, yo voy a decir, hermanos, apóstata, de la Iglesia Católica, del judaísmo, del islamismo y de algunos otros grupos, inclusive ateos, la Iglesia ha quedado atrapada en buscar alianzas con católicos, con judíos, con islámicos, por buscar darle vuelta a esta corrupción moral. Para explicarme un poco más, estoy hablando de que ha existido, existe actualmente de unos 30 años para acá, un interés de grupos cristianos que se han unido a alianzas o han hecho alianzas con otras religiones por implantar un moralismo en la sociedad. Ahora, los verdaderos creyentes o la iglesia genuinamente bíblica, lo que debe de denunciar es que se ha abandonado el evangelio que salva, el evangelio que transforma, y lo han cambiado por un evangelio social o moralmente aceptable. Y esto lo han hecho muchas denominaciones o grupos cristianos, lamentablemente.
Sin embargo, el énfasis de esos grupos de creyentes que buscan restaurar la moral pública equivale no a otra cosa, hermanos, sino a una forma de lo que en los años 60 se conoció como el neoliberalismo. Y una vez más el Evangelio Salvador de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se está poniendo a un lado, se ha hecho un lado en beneficio de un evangelio social o moral, pero se ha sustituido ese evangelio que salva y que transforma. No sé si ustedes han leído algo de Albert Mueller. Él es un teólogo estadounidense, presidente del Seminario Teológico Bautista en el sureste, allá en Louisville, Kentucky. Y este pastor define el moralismo como la creencia en que el evangelio se puede reducir a mejorar el comportamiento humano. Vean, hermanos, el evangelio, el moralismo es, voy a llamarle ya al evangelio a cambiar la conducta o mejorar la conducta humana de la persona. Esto es una herejía, hermanos, un grave error. Este es un evangelio falso y por lo tanto está bajo la condenación de la que Pablo habló allá a los Gálatas en el capítulo 1, versos 8 y 9, cuando le dice, oh Gálatas, y los exhorta en ese sentido a que han permitido recibir una doctrina o una enseñanza, un evangelio que, hermanos, falso. El doctor Mueller continúa diciendo, esto es una transcripción de una anotación de él, dice, el moralismo promete el favor de Dios, o sea, Dios va a bendecirte, va a ayudarte y vas a obtener la satisfacción de la justicia divina para los pecadores, si solo, o sea, ¿qué tiene que hacer el pecador? Si solo se comportan y se comprometen a mejorar su vida moralmente. Pecamos contra Cristo y malinterpretamos el evangelio cuando sugerimos al pecador que lo que Dios le ordena es mejorar su conducta moral conforme a la ley, una ley que es una ley caída, porque ¿quién es salvo por la ley, hermanos? Nadie. Entonces concluye Albert Mueller señalando el agudo contraste entre el evangelio salvador de la palabra y el moralismo, esta moral que hoy se busca. Escribe, Dios no nos llama a una guerra cultural que busca transformar a nuestros países, ¿sí?, en naciones cristianas. Dedicar todo o incluso la mayor parte de nuestro tiempo, energía, dinero, estrategias a poner una fachada de moral en el mundo o la apariencia de justicia sobre nuestras instituciones gubernamentales y políticas es malentender nuestro papel como creyentes en un mundo espiritualmente perdido. Entonces, el mandato, hermanos, yo concluyo esto. ¿Cuál es el mandato que tenemos como iglesia, hermanos? El mandato que tenemos es que se nos ha dado el mensaje de salvación y Dios nos llama a reconciliar al hombre ¿con quién, hermanos? Con Cristo. Y se nos ha ordenado predicar la verdad de que los pecadores pueden ser restaurados a la unión con Dios, al unirse con Dios por medio de la persona de quién, hermanos, de Cristo. Vayamos todos a 2 Corintios. Quiero que subraye esto y lo tenga ahí en sus Biblias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Por favor, lea o sígame con su vista. Dice el texto, y todo esto, escuche bien, todo esto proviene de quién, hermanos, de Dios. Está hablando del evangelio, de la obra redentora. ¿Qué hizo nuestro Dios? Nos reconcilió ¿con quién, hermanos? Consigo mismo. ¿Pero por quién, hermanos? Por la obra de Cristo. Y nos dio el ministerio. El ministerio es la labor, la tarea, el trabajo de qué, hermanos? De reconciliar,
de reconciliación. Usted y yo, hermanos, tenemos una tarea muy grande. ¿Qué pasa cuando dos personas se enojan? ¿Se pone la cosa dura o no, hermanos? En casa, donde no se hablan. Y entonces de repente dice, bueno, ya vamos ¿a qué? Vamos a arreglarnos, ¿no? Tenemos que reconciliarnos. Hermano, ¿es difícil la tarea de un reconciliador o no? Porque estas dos partes se quieren, ¿qué, hermanos? ¿Devorar o no, hermanos? Que soy yo, o sea, el hombre pecador, no le importa nada de lo que dice ¿quién? Dios. ¿Está de acuerdo? Y Dios, al ser un Dios justo, tendría que aplicar justicia y vengarse de su pecado con esta persona, ¿sí o no? Pero aquí en medio se puso alguien, Cristo, el reconciliador. Y Él nos ha dado la tarea que Él tiene. Y nosotros somos los mensajeros, los enviados de Cristo para reconciliar a toda una humanidad perdida, que no reconoce, que no le importa nada de Dios. Y usted y yo tenemos que hacer esa tarea de reconciliar a Juan, a Paco, a Pedro, a los nombres, a las personas que usted pueda entender. Reconciliarlo con quién, hermanos, con Dios, por medio de Cristo. Entonces, hermanos, dice el texto, termino, verso 19, que Dios estaba ¿en quién, hermanos? En Cristo. ¿Qué hacía? Reconciliando consigo ¿a quién, hermanos? Al mundo. ¿Y qué hacía, hermanos? No tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué, hermanos? Sus pecados. ¿Y qué hizo, hermanos? Y nos encargó a ti y a mí, a usted que está ahí sentado, hermano, que está escuchando, a usted le encargó la palabra de ¿qué, hermanos? De reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Y lo único que tenemos que decirle a la gente, hermanos, es que reconciliados, reconcíliate con Dios. Hija, hijo, papá, amigo, ya papá, ya llevas mucho tiempo sin Cristo. Mamá, ya, hermano, hermana, amigo, yo te quiero y he vivido y te conozco de tanto tiempo, como mi hermana Elpidia decía, un amigo desde la infancia. Y lo que tiene que decirle Javier no es otra cosa, sino reconcíliate con quién. Búscalo ya. Ponte a cuentas con él. Yo estaba como tú. Yo era un hombre rebelde a Dios. Pero un día Dios, a través de tantas personas, ellos me hablaron y me dijeron, reconcíliate con Dios. Pablo advierte esto también a los romanos, y vaya conmigo al capítulo 3 de Romanos, porque esto es importante que lo separemos y entendamos que esto es así, hermanos, que por las obras de la ley, verso 20, 3:20 de Romanos, por las obras de la ley, ¿qué pasa, hermanos? Ninguna persona, ningún ser humano puede, ¿qué, hermanos? Ser justificado delante de Dios. Y mire, váyase a Gálatas 2, otro pasaje, por favor, tenga su Biblia y muévase un poco rápido ahí con sus manos. Gálatas 2, perdón. Les recuerda Pablo a los Gálatas y le dice a quienes siguen el moralismo, a todas esas personas que hoy tratan de poner, y sí está bien, hermanos, y voy a tocar esto quizá más adelante. No es que nos guste permitir que toda la sociedad se convierta en una sociedad totalmente corrupta moralmente, pero dice en el versículo 21, si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué, hermanos? De nada sirvió que Cristo, ¿qué, hermanos? Muriera. Hermanos, la ley, hermanos, no va a ayudarnos en nada. El cumplir la ley de nada va a servir. Entonces, mejorar la moral de una sociedad, de una nación, pasa lo mismo que Pablo le dijo a 1 Timoteo 4:8. ¿Qué le dijo a 1 Timoteo 4:8? Me acuerdo que hace poco se lo compartí a alguien.
El ejercicio corporal, ¿para qué? ¿Para poco qué? No estoy diciendo que no sirva. ¿Sirve o no sirve hacer ejercicio, hermano? Sí. Y si tenemos ahí unos kilitos de más, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidarnos, cuidar nuestra circulación, hacer ejercicio, mover los bracitos, ¿no? Caminar, se nos recomienda. Tenemos que hacer ejercicio. Pero, hermanos, cambiar la moralidad o buscar o intentar cambiar la moralidad, la conducta de las personas, igual que el ejercicio corporal, para poco aprovecha, porque solamente lo que buscará, hermanos, o lo que logrará es que mientras usted esté en su cuerpo, usted pueda tener una mejor vida. Y eso es bueno, sí, pero solamente ayuda a eso, hermanos. Construir una sociedad más moral nunca, escuche bien, traerá bendición de Dios. Porque la bendición de Dios solo viene de la piedad. Dice el verso 8 de 1 Timoteo 4, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo, ¿qué, hermanos? Aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la vida, ¿qué, hermanos? Venidera. Entonces lo que usted y yo tenemos que ejercitarnos más todos los días, hermanos, así como usted ocupa su tiempo y aparta un tiempo de su día para caminar, para hacer ejercicio, etcétera, usted tiene que ejercitarse todos los días. ¿En qué, hermanos? En la piedad. Y en la piedad no es otra cosa sino el deseo de acercarnos y ser más como ¿quién, hermanos? Como Cristo. Entonces, una sociedad externamente moral no va a escapar del juicio divino que cae sobre asesinos, sobre ladrones, como pasó con el judaísmo de la época del Señor Jesús. ¿Quiénes eran los líderes religiosos, hermanos? Fariseos, ¿no? Saduceos, escribas, ¿sí? Y yo le pregunto, hermanos, ¿acaso ellos escaparon del juicio de Dios? No, hermanos, no. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? ¿Qué pasó? Tito destruyó todo el templo y persiguieron a los judíos, a los cristianos, hermanos, de una forma hambrienta. Pero, hermanos, todo eso santo que llamaban ellos el templo y todas esas falsas cosas religiosas, hermanos, de nada les sirvió. El juicio de Dios vino. Y entonces, hermanos, es lo mismo que le pasó a esa hoguera, ¿se acuerda? A esa higuera, ¿sí? Jesús fue y buscó, ¿qué, hermanos? Fruto. Y no iba y le dio una oportunidad, pero al no obtener higos nuevamente, ¿qué pasó? La higuera, ¿qué, hermanos? Se secó. Hermanos, se secó, en nuestro idioma se murió. ¿No es lo mismo, hermanos? Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Los líderes religiosos no pudieron escapar del juicio devastador del año 70. Pero, hermanos, lo de menos es, hermanos, que nos quemáramos y que nos muriéramos. No, el problema, hermanos, es que los religiosos, falsos religiosos, que aparentaban religiosidad por fuera, no es que se murieran quemados o simplemente que se murieran, sino que se fueran al infierno eternamente. Y si usted y yo estamos viviendo un falso cristianismo, estamos viviendo como ellos, hipócritamente, que decimos y que cantamos y que alabamos y que decimos todo sea para Él, y nuestra vida está muy lejos de qué, hermanos, de eso. Y el juicio entonces vendrá a nuestras palabras, que se acercan y le dicen al Señor, Señor, Señor. Y nuestros labios, o nuestro corazón más bien, está muy lejos de ¿quién? De Dios. Entonces tengamos cuidado. Solo hay una realidad que Dios bendice. Voy a repetirlo. Solo hay una realidad que Dios bendice. ¿Cuál es, hermanos? Una fe penitente, salvadora, puesta en los ojos en Cristo.
y un amor que crece cada día. ¿Por quién, hermanos? Por Él. Fe penitente, puesta ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, que es ¿quién? Cristo. Y un amor que crece. ¿Y qué pasa? ¿Y crece qué? Más. La demanda, hermanos, a la iglesia de Filadelfia, ¿cuál fue, hermanos? Porque has olvidado tu primer, ¿qué, hermanos? Tu primer amor. ¿Dónde están las ganas? ¿Dónde están los deseos? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde está lo que dijimos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza? ¿Dónde está el deseo de servirle? Entonces, quiero hacer aquí un paréntesis y quiero precisar que esto no quiere decir que un creyente verdadero no deba aborrecer el mal en todo momento y que en todo lugar no deba de oponerse a la maldad o a las cosas malas o perversas en cualquier lugar o en cualquier forma. El asunto es si vamos a realizar el esfuerzo yendo tras un moralismo social a través de un esfuerzo humano o predicando la salvación personal por medio del poder de Dios. Los esfuerzos mal concebidos de la iglesia para promover la moralidad están plagados de numerosos peligros, hermanos. Y quiero señalar algunos de esos peligros cuando se busca o se confunde, hermanos, esto de un evangelio, predicar un evangelio salvador y predicar un evangelio que solamente cambie la conducta moral de una persona. Voy a decirles que la moralidad o la moral, la búsqueda de la moralidad está fuera de la gran comisión que se nos encomendó a nosotros como creyentes. ¿Cuál es esa gran comisión? La voy a repetir, la dije hace un momento. ¿Cuál fue, hermanos? 28:19. ¿Sí? ¿Se la sabe o no? Id, por tanto, id y haced discípulos. ¿A quiénes, hermanos? A todos los pueblos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, al enfocar esfuerzos en una búsqueda de esa moral, de ese cambio moral, la iglesia agota sus recursos y disminuye su poder. Porque está buscando y tenemos que concentrarnos en algo, hermanos, y ese único objetivo y propósito que se nos encomendó es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos y enseñarles que, ¿qué, hermanos? Que guarden todas las cosas que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Ese es el objetivo, no otra cosa. ¿Para qué desgastarnos en asociaciones o en grupos, hermanos, que van a quitar nuestro tiempo, hermanos, si tenemos que concentrarnos en una sola cosa, que es predicar el evangelio? ¿Para qué consumirnos en otras cosas? ¿Para qué desgastarnos nuestros recursos o poner nuestra atención en otras cosas y descuidar la tarea principal y primordial de la iglesia? Ser columna y baluarte de la verdad. La moralidad también, hermanos, busca. Al proceder de esta manera, vamos a desperdiciar inmensas cantidades de tiempo, de dinero, de recursos, tratando de hacer que las personas lleguen a ser lo que no pueden ser aparte de la salvación. Eso viola el principio que Pablo establece en Efesios 5:16. Vaya, acompáñame a Efesios 5:16. Si lo tiene, ahí Jeremías 13:23 dice la palabra de Dios en los labios de este profeta. Sí, Jeremías. No, perdón, ¿qué le dije? Efesios, perdóneme. Efesios. Efesios 5:16 dice la escritura.
Estoy leyendo la otra versión de Palabra de Dios para todos. Dice el texto: esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer, ¿qué, hermanos? El bien, porque estamos en una época llenos de maldad. La Reina Valera lo dice de otra forma, pero es el mismo mensaje: aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué, hermanos? Son malos, todos los días son malos. Entonces, regreso, hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Ahora, hermanos, la moralidad o el moralismo no busca otra cosa, hermanos, sino está condenada al fracaso. ¿Por qué puedo decir eso, que la moralidad o el moralismo está condenado al fracaso? Porque nadie puede ser verdaderamente justo y moral delante de Dios si no es por la obra transformadora del Espíritu Santo por medio del Evangelio. Romanos 3:10, que dice: porque no hay justo, que ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque, ¿qué, hermanos? A Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿qué? Uno. Todos a una, ¿qué, hermanos? Se desviaron. Isaías dice lo mismo: todos nos descarriamos como, ¿qué, hermanos? Como ovejas. Entonces, bueno, puedo decir que Jeremías 17:9 también lo dice: porque engañoso es, ¿qué, hermanos? El corazón más que todas las cosas. Entonces, no cambiarlo simplemente va a redirigir el pecado. Lo que hoy sucede, hermanos, es que pecados hoy que son legales, antes eran ilegales, y lo que ha pasado solamente es que se han, ¿qué, hermanos? Legalizado. El aborto antes era ilegal, ¿o no, hermanos? Y hoy ya no es ilegal. Antes era ilegal casarse con personas del mismo sexo. Hoy, ¿qué, hermanos? Es legal. Entonces, si algunos pecados se vuelven ilegales, las personas irán tras otros pecados o harán en secreto lo que quieren hacer, como sucede, hermanos. Antes era ilegal fumar marihuana, ¿sí o no, hermanos? Hoy ya no. Entonces las cosas simplemente cambian. Si unas cosas hoy son ilegales, las cosas ilegales, yo le pregunto, ¿se siguen haciendo? Se siguen haciendo. A escondidas, pero se siguen haciendo. Una cosa más, hermanos: el moralismo o la moralidad malinterpreta la naturaleza del reino de Dios. Vaya a Juan 18, por favor. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús nos dice en Juan 18:36? Juan 18, por favor. Verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué harían? Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, no es de aquí. Entonces, el reino de Dios, hermanos, no es de este mundo. No existe relación entre una entidad nacional y el reino de Dios, hermanos. No, hermanos, no va a haber naciones cristianas nunca, hermanos. No. La nación cristiana es el pueblo de Dios que está, ¿dónde, hermanos? En todo el mundo. Pero no va a declararse nunca en la historia que una nación es cristiana. Porque la verdadera nación cristiana es la iglesia de Cristo y el pueblo de Dios. Aquellos corazones que aman, que le siguen, que han sido, escuche bien, regenerados, renovados. Usted lo entiende de forma muy sencilla cuando estudiamos la doctrina. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Acaso son las personas que vienen? No, la iglesia son las personas que han sido, ¿qué, hermanos? Regeneradas, transformadas por medio de la palabra del Espíritu Santo, poniendo su fe en Cristo.
No es la persona que viene a la iglesia, no es la persona que toca, que canta, no es la persona que está aquí. La persona que es cristiana, la persona que es la iglesia, la persona que es el pueblo de Dios, es aquella que ha puesto su fe en Cristo y que su interior, su vida ha sido cambiada y regenerada a través de la persona de Jesús, su palabra, su espíritu. Entonces, no malinterpretemos la naturaleza del reino. El reino de Dios no es de este mundo. Algo más, la moralidad separa la moral de la teología, hermanos. Muchos que participan en una búsqueda demuestran ignorancia de verdades teológicas básicas acerca de Dios, de su palabra, de su ley. Por tanto, los esfuerzos por producir moral carecen de motivo superior, el cual es honrar y glorificar a Dios con un corazón transformado. Y termino, por favor, póngase de pie en 1 Corintios 10:31. Primera carta a los Corintios 10, verso 31. Y lo vamos a leer, hermanos, pero no se trata de que usted lo repita simplemente por repetirlo, sino que usted entienda que todo lo que hacemos debe de ser para un propósito. Dice la Escritura: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si tú comes, si tú bebes, tomas lo que sea, haces lo que sea o cualquier cosa, otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, cuando yo leo esto, no pienso en otra cosa, sino en decirle: Señor, perdóname. Porque de todo lo que hago en el día, hay muchas cosas, muchas, en donde yo estoy muy lejos de buscar tu gloria. Porque mis palabras, mis pensamientos, muchas veces son corrompidos. Porque mis ojos, mis pies o mis manos se han desviado. Porque quizá hoy puedo estar este primer día de la semana, empezando este mes, hermanos, en la iglesia, pero quizá mi corazón está muy lejos de Dios. Hermanos, no estamos aquí para buscar tener una conducta aceptable o moralmente aceptable. Dios no vino a hacer eso. Dios vino a transformar vidas a través de su palabra, regenerándolas y dándoles nueva vida. Este es el dilema y el problema que tenía Nicodemo, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Y cómo? ¿Cómo haré? Y entonces Jesús le dijo: es necesario que ¿qué? Nacer de nuevo. Y entonces es necesario que vaya y nazca de mi madre. No, no es eso, hermanos, sino que Dios da un nacimiento nuevo en nuestro corazón. Señor, gracias te doy por tu palabra, y yo te pido que todos los que hoy estamos aquí, Señor, hagamos reflexión y meditemos en lo que tú nos estás hablando. Tú no quieres moralismo, Señor. Tú no quieres una vida o una conducta moral aceptable externamente, cuando todo lo que está dentro de mí se está pudriendo. Señor, tú puedes ver lo que los demás no ven y sabes qué calidad y qué persona soy yo. Señor, lo único que te pido es que tu palabra y tu Espíritu Santo cambien y regeneren todo de mí. En tu nombre te lo pido, Padre. Amén.